Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la lectura y la escritura de los números decimales. ¿Sí? Leer y escribir números decimales es sumamente sencillo. Es casi igual que como leer una fracción. ¿Sí? Para poder leer números decimales, dice que nosotros tenemos que separar la parte entera de la parte decimal de ese número y leerla como dos números separados. ¿Sí? Recordemos los niños que la parte entera de un número va a ser la que esté a la izquierda del punto o antes del punto. Y la parte decimal va a ser la que esté después del punto o la que está a la derecha del punto, ¿verdad? También yo les mencioné en la última clase los nombres de las posiciones decimales, ¿sí? Dijimos que el primer número que estaba después del punto decimal eran los décimos, después venían los centésimos y después venían los milésimos, ¿sí? Entonces hoy vamos a aprender a cómo escribir y leer números decimales. Así que empezamos. El primer número que vamos a leer es este que tenemos acá. 67.81 es el número que nosotros tenemos que escribir en letras. ¿Sí? Una cosa para que quede claro. Cuando nosotros leemos decimales no se lee solo como lo leí ahorita, ¿verdad? 67.81. No. Para leer correctamente los números decimales debemos seguir los siguientes lineamientos. Primero vamos a leer la parte entera, por eso yo les mencionaba anteriormente que tenemos que separar la parte entera de la parte decimal como que fueran dos números distintos. ¿Por qué? Porque primero vamos a leer la parte entera como un número y después se lee la parte decimal como que fuera otro número diferente. Entonces, por ejemplo, aquí, nuestra parte entera, recuérdense que la parte entera es todo lo que esté antes del punto, por lo tanto nuestra parte entera es el número 67. Entonces nosotros vamos a escribir 67, ¿sí? Que es el número que tenemos en la parte entera. 67. ¿Sí? Recuerden, parte entera es la que está antes del punto, parte decimal es la que está después del punto. Entonces, la parte entera es 67. Ahora, para indicar que es la parte entera, lo podemos hacer de tres formas. ¿Sí? Podemos colocar 67 enteros, ¿sí? Porque estamos indicando que el 67 pertenece a la parte entera, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos escribir como 67 enteros, ¿sí? Muy bien. También lo podemos colocar como 67 unidades, que también sería correcto escribirlo así, ¿sí? Porque el 67 está en la parte de los enteros. Entonces podemos colocar 67 enteros o podemos colocar 67 unidades. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ahora en el libro nos dice que también podemos escribir 67 puntos, ¿sí? Pero es la forma menos aceptada, ¿sí? Entonces aquí sería 67 enteros, porque estamos hablando de que el 67 está en la parte entera del número decimal, ¿verdad? 67 enteros, y ahora colocamos una coma, ¿sí? Para separar el número que está en la parte entera, ¿sí? Esta coma nos indica que nosotros ya escribimos el número que está en la parte entera. Ahora nos hace falta escribir el número que está en la parte decimal, ¿sí? Para escribir el número que está en la parte decimal, vamos a escribir el número tal y como nosotros lo leeríamos normalmente, ¿sí? ¿Qué número es el que está en la parte decimal? Es un 81, ¿sí? Entonces escribimos normal, como que fuera un número cualquiera, ¿verdad? O como que estuviera solito. Este es un número 81, entonces así lo escribimos. Pero, como está en la parte decimal, tenemos que escribir nosotros una palabra que nos indique que ese 81 está en la parte decimal. No vamos a colocar 81 decimales, no. Lo que vamos a escribir nosotros es el nombre de la posición decimal donde termina ese número decimal, ¿sí? 81 es el número decimal, ¿sí? Recuérdense que la primera posición decimal son los décimos, por eso les coloqué aquí la tabla para que recordaran, ¿sí? La primera posición decimal son los décimos, entonces el 8 está en los décimos, y el 1, que es la segunda posición decimal o la segunda posición después del punto, es la posición de los centésimos. Por lo tanto, aquí lo vamos a leer como 81 centésimos. ¿Por qué centésimos, niños? Porque mi número decimal termina en los centésimos. Entonces yo tengo que escribir siempre el nombre de la posición donde termina mi número decimal, ¿sí? Aquí se los coloqué, por eso con la tablita para que me entiendan mejor.
En la decena tienen un 6, en la unidad tienen un 7, en los décimos tienen un 8 y en los centésimos tienen un 1. El número que ustedes tenían era 67.81, ¿sí o no? 67.81. Entonces les dije, todo lo que está a la izquierda del punto o lo que está antes del punto es la parte entera. Entonces leemos el número que está en la parte entera, que fue lo que hicimos aquí, 67, y le agregamos la palabra enteros o unidades. O también puede ser 67 puntos, ¿verdad? Pero ya les dije, ya les expliqué. Luego, leemos el número que está en la parte decimal. El número que está en la parte decimal es el 81, entonces se lee así, 81. Pero para indicar que estamos hablando de un número decimal, tenemos que escribir el nombre de la posición donde termina ese 81. Y este 81, si nosotros lo escribimos en nuestra tabla, termina en la segunda posición decimal. Y la segunda posición decimal, ¿cómo se llama? Se llama centésimos. Por lo tanto, este número va a terminar en los centésimos. Entonces aquí tengo un 81 centésimos. ¿Sí? Pueden poner 81 u 81 centésimos, ¿verdad? Yo aquí coloqué 81 centésimos, pero podemos colocar 81 centésimos, ¿sí? Para que se oiga mejor. Y ahí estaríamos entonces. Se escribe la parte entera, aparte. Después de escribir el número que aparece en la parte entera, se agrega la palabra enteros o unidades. Después escribimos el número que aparece en los decimales. Y por último escribimos la posición, el nombre de la posición donde termina nuestro número decimal. El 81 de la parte decimal termina en los centésimos. Quiere decir que este es un 81 centésimos. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Vamos ahora con el número 95.3. ¿Sí? Tenemos el número 95.3. Bueno, para escribir el número 95.3, perdón, vamos a, como siempre, separar nuestra parte entera de nuestra parte decimal. Entonces, niños, nuestra parte entera en este caso es 95, ¿sí? Porque es lo que está antes del punto. Entonces vamos a leer 95, ¿sí? Ahora agregamos, como estamos hablando de la parte entera, podemos agregar la palabra enteros o unidades. En este caso vamos a colocar nosotros unidades, que igualmente es correcto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 95 unidades. Está correctamente escrito. Ya les dije que ustedes pueden utilizar la palabra enteros o pueden utilizar la palabra unidades. Entonces en este caso está correctamente escrito, ¿verdad? Estamos indicando que el 95 es en la parte entera, ¿verdad? Este 95 va en la parte entera, por eso coloqué 95 unidades. También habría podido poner 95 enteros, o también hubiera podido colocar 95 puntos, ¿verdad? Ahora, ya que escribimos la parte entera, vamos a escribir la parte decimal. En la parte decimal, niños, ¿qué número tenemos? Tenemos el número 3 únicamente, entonces escribimos 3, porque el 3 está en la parte decimal. Ahora, niños, el 3, ¿en qué posición decimal está? ¿Sí? ¿En qué posición decimal termina este número? Entonces nosotros decimos, bueno, el 9 está en la decena, el 5 está en la unidad y el 3 está en los décimos. Este número solo tiene un decimal y recuérdense que la primera posición decimal se llama décimos. Quiere decir que estos son 3 décimos, ¿sí? Porque solo tenemos un decimal. Entonces, ¿dónde terminan mis decimales? En la posición de los décimos. Entonces, yo voy a escribir siempre, siempre, siempre la posición donde termina mi número decimal, ¿sí? Entonces ya escribo 95, que es el número que está en los enteros, unidades o enteros o punto. Podemos poner cualquiera de las tres palabras. Coma. En los decimales tengo un número 3, entonces escribo 3. ¿Y en qué posición terminan esos decimales? En los décimos, ¿verdad? Porque está justamente en la primera posición decimal y la primera posición decimal se llama décimos. Entonces ya tenemos escrito en letras nuestro número 95 unidades y 3 décimos, ¿sí? Ese es otro de los ejemplos. Ahora vamos a colocar un último ejemplo. Bueno, vamos a hacer varios ejemplos para que quede bien claro esto. Vamos a colocar ahorita este de aquí. 128.765, ¿sí? Bueno, ¿cómo se va a leer este número? Como siempre vamos a separar nuestra parte entera de nuestra parte decimal. En nuestra parte entera, ¿qué número tenemos?
En nuestra parte entera ahora tenemos un número 128, ¿sí? Entonces vamos a escribir 128, ¿sí? 128 es el número que tenemos en la parte entera, ¿sí? Antes del punto. Podemos colocar aquí 128 punto, como les digo, ¿verdad? Colocamos coma. Entonces, recuérdense que de cualquiera de estas tres formas está correctamente escrito. Si escriben enteros, si escriben unidades o si escriben punto, ¿sí? De las tres formas está correctamente escrito, aunque la que menos vamos a utilizar es esta de aquí abajo. Bueno, entonces como les digo, niños, de las tres maneras es correcto como nosotros podemos escribir la parte entera, ¿sí? Podemos leerlo con la palabra enteros, podemos leerlo con la palabra unidades o podemos leerlo con la palabra punto. De las tres formas está bien escrita la parte entera. ¿Me entienden? ¿Sí? Nosotros podemos decir 67 enteros, por ejemplo, en el primero. O podemos decir 67 unidades. O podemos decir 67 puntos. ¿Sí? Igual aquí, 95 enteros, 95 unidades o 95 puntos. Igual aquí, 128 puntos o 128 enteros o 128 unidades. Cualquiera de las tres formas es correcta para escribir la parte entera. ¿Sí? No hay ningún problema ahí. Como les digo, cualquiera de las tres formas que ustedes utilicen va a estar correcta. Entonces aquí ya escribimos nosotros la parte entera, ¿sí? Escribimos 128 puntos. Como les digo, también pudimos haber escrito 128 unidades o también pudimos haber escrito 128 enteros, ¿sí? Ya que escribimos la parte entera, ahora vamos a escribir la parte decimal. ¿Qué número está en la parte decimal, niños? ¿Qué número es este? Este es un 765. 765. Ahí está, es un número 765. Pero, ¿en qué posición decimal termina este 765? Este 765 es un número decimal de 3 cifras, ¿sí? Entonces nosotros contamos, bueno, si terminara en la primera cifra sería un décimo, si terminara en la segunda cifra sería centésimo, pero como termina en la tercera cifra decimal, ¿cómo se llama la tercera cifra decimal? Se llama milésimos. Por lo tanto, aquí son 765 milésimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está terminando el número decimal en la posición de los milésimos, ¿sí? En la tercera posición está terminando, en la posición de los milésimos. Si lo miramos aquí en la tabla, este número sería así. Tiene una centena, tiene dos decenas y tiene 8 unidades, que es el 128, es la parte entera. Y en la parte decimal tenemos 7 décimos, 6 centésimos y tenemos 5 milésimos, ¿sí? Entonces, niños, ¿en qué posición termina este número? Termina en los milésimos. Entonces nosotros cuando escribimos la parte decimal escribimos el número que aparece en la parte decimal y escribimos el nombre de la posición donde finaliza ese número. Este número finaliza en la posición de los milésimos. Entonces esa es la palabra que vamos a escribir al final de la palabra del número decimal. Son 765 milésimos, porque ese número termina justamente en la posición de los milésimos. Vamos con un último ejemplo. Tengo el número 7.08, ¿sí? Niños, ¿qué número tengo en la parte entera? Tengo el número 7. Entonces escribimos 7 enteros. Ya saben que también pueden escribir 7 unidades o 7 puntos, ¿sí? Se los he repetido varias veces para que sepan que hay tres formas de escribir la parte entera, ¿verdad? Cualquiera de las tres formas es correcta. Bueno, entonces dice 7 enteros. Ahora, ¿qué número aparece en la posición de los decimales? Aquí no me lo vayan a leer como 0,8, ¿no? Porque este 0 que está antes del 8 no se lee, se queda como mudo. Entonces, nosotros vamos a leerlo aquí como 8, ¿sí? 7 enteros con 8, pero ¿en qué posición está terminando este decimal? El 8 está en la segunda posición decimal. ¿Y la segunda posición decimal cómo se llama? Se llama centésimos. Entonces aquí yo tengo 8 centésimos, ¿sí? ¿Por qué tengo 8 centésimos? Porque el número 8 está terminando justamente en los centésimos. Siempre recuerden eso, niños. Hay que escribir
el nombre de la posición donde termina mi número decimal. Si se dan cuenta, en el primero mi número terminaba en la segunda posición decimal. Entonces son centésimos, porque la segunda posición decimal se llama centésimos. ¿Sí? Después, en el segundo ejemplo, mi número terminaba en la primera posición decimal. ¿Sí? ¿Cuál es la primera posición decimal? Los décimos. Entonces aquí eran 3 décimos. ¿Sí? Y en este tercer ejemplo, mi número terminaba en la tercera posición decimal, que son los milésimos. Por eso escribo yo milésimos aquí. Y en este último vuelve a terminar en la segunda posición decimal. La segunda posición decimal se llama centésimos. Entonces aquí son 8 centésimos. Entonces recuérdense, niños. La primera posición decimal se llama décimos, la segunda se llama centésimos y la tercera se llama milésimos. ¿Sí? Siempre deben estar bien atentos para saber qué nombre le tienen que colocar a ustedes a la parte decimal, ¿sí? Si décimos, centésimos o milésimos. Todo va a depender de el número donde termine la parte decimal, ¿verdad? Ya saben, si termina en la primera posición decimal son décimos. Si tiene dos decimales el número son centésimos, así como aquí. Y si tiene tres decimales, entonces van a ser milésimos, ¿sí? Ahora con la parte entera ustedes solo leen el número y ya saben, pueden escribir la palabra enteros, pueden escribir la palabra unidades o pueden escribir la palabra punto. Y cualquiera de las tres formas va a ser correcta, ¿sí? Ahora vamos a explicar entonces la página que tenemos que realizar. Dice en la primera serie, pinta del mismo color el número decimal, y su lectura. Entonces tienen ustedes, el primer número es un 36.90, ¿sí? 36.90. Ya lo vieron, es el primerito que aparece ahí. Entonces, niños, ustedes lo único que tienen que hacer es que, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a elegir este número 36.90 y lo voy a pintar de azul, ¿sí? Pintan su número de azul. Ahora buscan entre los círculos cómo se lee ese decimal, ¿sí? Entonces van a pintar del mismo color el número con su respectiva lectura, ¿sí? Entonces aquí tengo un 36.90. ¿Cómo se leería ese número que ya pintamos en azul? Se lee como 36 enteros o 36 unidades, ¿verdad? Y 90 ¿qué? ¿En dónde está terminando mi número decimal? Tengo dos decimales, quiere decir que está terminando en los centésimos. Por lo tanto, este 36.90 se lee como 36 enteros o 36 unidades y 90 centésimos. Entonces ustedes buscan esa lectura entre los círculos y está un poco más a la derecha, ¿verdad? Aquí dice cabal el círculo, 36 unidades, 90 centésimos. Como ya pintaron el número de azul, ahora la lectura de ese número también la van a pintar de azul. Y entonces es como que ustedes busquen o formar parejas, ¿verdad? En ese ejercicio. Tienen que formar parejas con el número y su respectiva lectura, ¿sí? Tienen que pintar del mismo color el número con su lectura. La segunda serie dice marca con un chequecito la forma correcta de leer cada número. Hagámosla de una vez. 62.83, niños. ¿Cómo se lee? ¿Cómo es correctamente? ¿Se lee como 62.83 décimos o se lee como 62.83 centésimos? ¿Qué dicen ustedes? ¿El número decimal está terminando en los décimos o está terminando en los centésimos? ¿Cuál es la manera correcta de leer? Muy bien, es la segunda, ¿verdad? 62.83 centésimos. ¿Por qué centésimos? Porque recuerden, niños, que si yo tengo dos números decimales, quiere decir que mi decimal va a terminar en los centésimos. Y yo siempre tengo que escribir el nombre de la posición donde terminan mis decimales, ¿sí? Entonces tengo 62 enteros y 83 centésimos. O 62.83 centésimos, como dice ahí. Entonces la segunda opción es la correcta. Ahora la otra es 0.563. Ah, una cosa, niños. Cuando nosotros tengamos 0 en las unidades, así como aquí, 0.563, no debemos escribir 0 unidades, ¿oyeron? No deben escribir 0 unidades, ni 0 enteros, ni 0 punto. No, cuando tenemos 0 en la parte entera no se escribe la parte entera, solo se escribe la parte decimal. O sea, aquí nosotros no vamos a mencionar para nada la parte entera. Vamos a hacer de cuenta que la parte entera no existe y solo vamos a leer la parte decimal, ¿sí?
Esto lo hacemos siempre que encontremos un 0, ¿sí? En la parte entera. Cuando tengamos 0 en la parte entera no se va a leer. Entonces aquí, ¿qué número tenemos en la parte decimal? Tenemos un 563, ¿sí? 563. Pero, ¿en qué posición decimal está terminando este número? Está terminando en la tercera posición decimal. Por lo tanto, si termina en la tercera posición decimal, ¿cómo se llama la tercera posición decimal? Los milésimos. Entonces aquí son 563 milésimos. ¿Sí? ¿Y cuál sería la opción correcta? Entonces, la primera, ¿verdad? Le ponemos un chequecito a la primera, que esa es la opción correcta. Muy bien. Ahora vamos con la tercera y última serie, dice. Lee y resuelve. Los números decimales equivalentes son aquellos que representan la misma cantidad. Por ejemplo, 1.4 equivale a 1.40. 1, ¿sí? Escribe el número decimal equivalente en cada caso. ¿Se recuerdan, niños, que cuando vimos los decimales en la recta numérica, ya les voy a borrar aquí para poder explicarles esto? ¿Se recuerdan que yo les dije que era lo mismo que en la recta numérica dijera 0.4 a que dijera 0.40? ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? Porque ustedes siempre tienen que ver qué cantidad o a qué cantidad equivale la posición decimal que ustedes están utilizando. En este caso, si yo escribo 0.40 o 0.4, voy a estar representando el mismo número decimal y ahorita se los voy a demostrar. Si yo escribo 0.4 en mi tabla, me estoy indicando que tengo 0 unidades y 4 décimos, ¿sí o no? 0.4. ¿Qué pasa si yo en lugar de escribir 0.4 escribo 0.40? Igualmente estoy demostrando que tengo 0 unidades y 4 décimos y 0 centésimos, ¿sí? Si yo escribo solo 0.4, ¿sí? ¿Cuántos centésimos tengo? No tengo centésimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hubiera colocado aquí, aunque sea un 1. Pero si yo estoy escribiendo 0.4 es porque no tengo centésimos. Y si yo escribo 0.40, ¿cuántos centésimos tengo? Tampoco tengo centésimos. Entonces se dan cuenta que el número vale lo mismo. A pesar de que le escribamos un 0 más, el 0, recuérdense, niños, que no vale nada. Entonces ustedes de lo que se tienen que dar cuenta es que las posiciones decimales o las posiciones enteras valgan exactamente lo mismo. Por eso les digo, 0.4 y 0.40 valen lo mismo. ¿Por qué? Porque en las unidades hay un 0, en los décimos hay 4 y en los centésimos, en uno no hay nada y en el otro hay un 0. Y 0 y nada son lo mismo. ¿Sí? ¿Me entienden? En el 0.40 lo que pasa es que están indicando en el 0.40 que hay 0 centésimos, mientras que en el 0.4 no me están indicando que hay 0 centésimos, pero igual sabemos que no hay centésimos porque no los colocaron, ¿sí? Entonces a esto se debe los decimales equivalentes, ¿sí? Recuérdense, niños, que un décimo de estos equivale a 10 centésimos, ¿sí? Un décimo equivale a 10 centésimos. Por lo tanto, si yo tengo 4 décimos, eso equivale a 40 centésimos. ¿Sí? Si yo tengo 4 décimos, equivale a 40 centésimos. ¿Sí? Entonces, estos son los decimales equivalentes. Entonces, si me dice 3 décimos equivalen a, yo tengo 0.3, ¿a cuántos centésimos equivalen, niños? Esto 0.3 equivale a 0.30, ¿verdad? Es lo mismo que estoy colocando aquí. Si yo tengo 3 décimos equivale a 30 centésimos. Entonces coloquen ahí, equivale a 30 centésimos, ¿sí? La segunda dice 12.50 centésimos, 12.50 centésimos equivalen a 12.50 centésimos equivalen a, aquí, niños, cuando ustedes tienen los centésimos, ya, ahora es al revés. 12.50 centésimos. Esos 50 centésimos, ¿a cuántos décimos equivalen? Equivalen a 12.5 décimos. ¿Sí? Esto y esto sería lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no tenemos centésimos y aquí tampoco. Solo que aquí no lo indicamos y aquí sí. Aquí no lo indicamos y aquí sí lo indicamos con un 0, ¿verdad? Pero es lo mismo. Ahora, si yo les digo 5.50 centésimos, dice. 5.50 centésimos. ¿A cuánto equivale? Igual que el ejemplo anterior, ¿verdad? Si yo tengo en el primero, tengo aquí
50 centésimos. Estoy indicando que tengo 0 centésimos. Entonces aquí, ¿qué hago? Solo escribo 5.5, ¿verdad? En las dos tengo 5 unidades, tengo 5 décimos y no tengo centésimos. Lo que pasa es que aquí sí estoy indicando que no tengo centésimos y aquí ni siquiera escribí los centésimos. Pero igual no tengo, ¿verdad? Y por último, no, nos faltan dos. 20.4 décimos, dice. 20.4. 20.4 equivale a ¿cuánto entonces? A 20.40. ¿Sí? 20.4 equivale a 20.40. Y por último, 13.2 décimos van a equivaler a 13.20. ¿Sí? Entonces recuerden, niños, que un décimo equivale a 10 centésimos. Entonces aquí tengo 4 décimos, equivale a 40 centésimos. Si tengo 3 décimos, equivale a 30 centésimos. ¿Sí? Si tengo 50 centésimos, ahora es al revés, equivale a 5 décimos. Si tengo 50 centésimos, equivale a 5 décimos. Si tengo 4 décimos, equivale a 40 centésimos. Y si tengo 2 décimos, va a equivaler a 20 centésimos. ¿Sí? Entonces, niños, eso sería todo. Ya solo les hace falta a ustedes terminar la serie número 1 de terminar de pintar el número con su respectiva forma de leer. ¿Sí? Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema y los veo luego.